Rusia ha destruido una base secreta que era considerado por el enemigo relativamente seguro. Se ha confirmado la información sobre un ataque efectivo contra una de las principales instalaciones militares en el territorio de la región de Odesa. Recordamos que el ataque se llevó a cabo por la noche y que las autoridades ucranianas se apresuraron a declarar la notable labor del sistema de defensa antiaérea ucraniano, que derribó más del 95% de los misiles y drones. El hecho de que más del 95% fueran derribados ya es puesto en duda por los propios ucranianos, que han señalado que los objetivos están ardiendo desde la región de Odesa, en el sur, hasta Kiev y Kharkiv, en el norte del país. Uno de los ataques con misiles alcanzó una instalación militar en la ciudad de Belgorod-Dnistrovsky. Como consecuencia del ataque, quedó completamente calcinada una instalación que albergaba personal de la llamada Guardia Ensiva, mercenarios extranjeros e instructores militares. El mando ucraniano consideraba que estas instalaciones eran suficientemente seguras, ya que estaban situadas en la retaguardia. Sin embargo, las unidades de reconocimiento y ataque de las Fuerzas Armadas rusas demostraron que no hay ni puede haber zonas de retaguardia y relativamente seguras para el enemigo. En las imágenes publicadas aparece un edificio de 3 plantas, que había sido adaptado como cuartel para alojar personal en la región de Odesa. Al mismo tiempo, los propagandistas del régimen de Kiev, que anteriormente habían presentado los almacenes militares como depósitos de socorro de la Cruz Roja, calificaron la instalación incendiada de puramente civil. Cabe recordar que la instalación de Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk, que fue alcanzada por misiles rusos, también fue calificada de civil. Sin embargo, la detonación de municiones en la instalación durante 40 minutos ha frustrado la capacidad del régimen de Kiev de propagar su carácter supuestamente civil. Ataques rusos en toda Ucrania el 8 de mayo de 2023. En la noche del 8 de mayo, las fuerzas rusas lanzaron otro ataque masivo contra las instalaciones militares estratégicas en toda Ucrania. Los ataques nocturnos fueron evaluados en gran medida como un ataque sin precedentes contra Ucrania, incluso por algunos funcionarios ucranianos. El régimen de Kiev está ocultando cuidadosamente las pérdidas y los daños causados por los constantes ataques rusos, pero las fuentes abiertas permiten evaluar la magnitud del éxito ruso. Hasta ahora, se ha confirmado que las explosiones tronaron en las regiones de Chernihiv, Sumy, Kherson, Zhytomyr, Odesa, Zaporozhye, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, así como en la capital y en la región de Kiev. En la parte de la República Popular Rusa de Donetsk que está bajo control del ejército ucraniano, las fuerzas rusas atacaron las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los cuarteles generales en la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk, Chazov Yar y Ugledar. Según algunos informes, los satélites registraron más de 60 grandes incendios en toda Ucrania. En la mañana del 8 de mayo, el alcalde de Kiev declaró que la ciudad había sido objeto del ataque más masivo desde el comienzo de las operaciones militares rusas en Ucrania. Se han observado varias oleadas de ataques en Kiev. La alarma se escuchó durante varias horas. El alcalde anunció que misiles rusos alcanzaron los distritos Sviatoshensky y Solomensky de la ciudad. Las autoridades locales también dijeron que un tanque con combustible diésel fue dañado en el distrito Solomensky. Los habitantes de Kiev informaron de fuertes explosiones que se escucharon en varios distritos de la capital. Las fuerzas de defensa antiaérea ucranianas confirmaron una vez más su incompetencia. Las fuerzas ucranianas fueron totalmente equipadas y entrenadas por los militares de la OTAN, pero aún no han aprendido a proteger a la población y a no suponer una mayor amenaza para los civiles. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas interceptaron un dron ruso sobre una zona residencial de Kiev. Como resultado, otro edificio de apartamentos resultó dañado. Los restos también cayeron sobre coches civiles. Según los informes, los sistemas de defensa antiaérea ucranianos estuvieron más activos en la región de Kiev, mientras que el trabajo de las instalaciones antiaéreas y Manpads se registró exclusivamente en la ciudad. Las instalaciones militares ucranianas en las regiones del sur del país fueron uno de los principales objetivos del ataque ruso. En la región de Odesa se confirmaron graves daños a la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas ucranianas. Según los informes, se registraron al menos 7 ataques en la zona. Las Fuerzas Armadas rusas alcanzaron la zona del aeródromo de Shkolny, desde donde las Fuerzas Armadas ucranianas siguen lanzando drones hacia Crimea.
Otro objetivo fue el puente de la localidad de Zatoka, utilizado por las unidades del Mando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas Ucranianas para el traslado de municiones y equipos desde Europa. Según los informes locales, también resultó dañado el puente de carretera sobre el río Dniester situado cerca de la localidad de Mayaki. Si ambos puentes son destruidos o al menos seriamente dañados como resultado de los ataques, la transferencia de reservas y refuerzos ucranianos a las líneas del frente se ralentizará. Otro objetivo en la región de Odesa fue el pueblo de Dachnoe, donde se desplegaron radares y sistemas de defensa antiaérea ucranianos. Las fuentes locales también compartieron las imágenes de un gran incendio que se declaró después de que el X-22 ruso alcanzara supuestamente un almacén ucraniano en la costa de la región de Odesa. La mayoría de los ataques rusos tuvieron como objetivo las reservas ucranianas en las zonas de retaguardia cercanas a las líneas del frente del Donbass. En el norte, los militares ucranianos desplegados en las regiones de Sumy, Chernihiv y Zitomir son atacados a diario por la aviación y la artillería rusas. Los objetivos allí son las reservas militares ucranianas, las zonas de concentración y los vertederos, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo el entrenamiento final de las unidades preparadas para la próxima contraofensiva. Ataques nocturnos de las Fuerzas Armadas rusas contra instalaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. El corresponsal militar Alexander Slatkov calificó de fuerza sin precedentes los ataques del ejército ruso contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la noche del 8 de mayo. Así lo escribió en su canal de Telegram. Según el corresponsal de guerra, tales ataques demuestran que la parte rusa tiene algo que golpear y que Rusia nunca dispara sobras. Además, según Slatkov, la fuerza de los golpes es indicativa de una nueva red de inteligencia establecida, que había sido controlada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, al inicio de la operación militar especial. El corresponsal militar también señaló que Rusia posee la iniciativa y sabe cuándo y dónde atacar. Según Slatkov, la parte rusa está frustrando la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bienvenidos a Free Antivirus World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 de Free Antivirus World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.